Cuenta la leyenda que al primer dispositivo construido por el ser humano con la capacidad de emprender el vuelo, pudiendo volar únicamente por una docena de segundos, se le dio el nombre de avión. Cuenta la leyenda que las primeras fibras construidas para transmitir luz, aun cuando solo podían hacerlo por unos cuantos centímetros, se le dio el nombre de fibras ópticas. Y cuenta la leyenda que los primeros vehículos propulsados únicamente por electricidad, que no lograban más que unas decenas de kilómetros por hora, se les dio el nombre de autos eléctricos. Por supuesto que surgieron críticos que no dudaron en sentenciar: ¿volar por unos segundos? ¿Y eso para qué sirve? ¿Transmitir información solo unos centímetros? ¿Y eso para qué es importante o qué? ¿Velocidades solo de decenas de kilómetros por hora? ¿Por qué me estás hablando de eso? Que las personas en su época se limitaran al presente y no pudieran imaginar el futuro nos resulta un tema del pasado, porque nadie imaginaría el presente sin los aviones, sin la fibra óptica, ni los autos eléctricos y un sinfín de avances científicos y tecnológicos. Siguiendo las mismas ideas, ¿será que en el futuro se escuchará la leyenda de la primera vez que se logró alcanzar la llamada supremacía cuántica? Cuando se revise la historia desde el futuro, a nadie le resultará sorpresa que un avance tecnológico tan sorprendente haya surgido de una compañía tan omnipresente como lo es Skynet. Es Google. Quise decir Google, YouTube. No nos censures, por favor. Por supuesto que se hablará de cómo la competencia intentó minimizar los resultados, argumentando que no habría sido para tanto. Pero todos sabrán el contexto de que IBM no había alcanzado la supremacía en nada trascendente, al menos desde que Bill Gates le robó el mercado de las computadoras personales. Por supuesto que se hablará de cómo el término de supremacía cuántica se presentaba para malas interpretaciones, especialmente en épocas donde definitivamente no querías tener la palabra blanca en la misma oración que la palabra supremacía. Pues ya, solo digo. Y hablando de lugares donde no se querían esas palabras, por supuesto que se hablará de cómo se alarmaba al público sugiriendo la aparición de una nueva carrera armamentista cuántica entre los gobiernos. Ni siquiera tenemos que mencionar los países a los que hacemos alusión, principalmente porque seguro estaremos censurados por unos y desmonetizados por otros. Y así como en el presente, seguro te habría encantado estar en los momentos donde las telecomunicaciones y el transporte hacían historia, presenciando las primeras demostraciones. Quizá no le habrían encantado a todo el mundo, porque podemos hablar por nosotros, pero la verdad no habríamos sobrevivido por mucho tiempo, y no por la baja esperanza de vida, claro, sino por la falta de internet. A lo que me refiero es que una cosa es poder apreciar lo que eran y otra muy distinta es poder apreciar lo que podían ser. Y admitámoslo, si no fuera algo súper común, pues nadie diría la frase: si no me quisiste así, no me busques cuando. Pero eso sí, cualquier similitud con nuestra vida antes de la universidad es pura coincidencia. Igual no podemos dejar de pensar en cómo tristemente todos esos avances habrían pasado de noche para la población en general de aquellas épocas, pero ¿podemos culparlos? Por supuesto que se habría mencionado en el periódico, la radio o la televisión, según el medio de comunicación dominante de ese entonces, limitados al compararse con el internet, aun cuando en esos medios de comunicación no tenían que hacer sugerencias forzadas para invitar a su audiencia a que se suscriban a su canal. Guiño guiño. Por supuesto que podríamos hablar de cómo Google afirmó que su computadora cuántica solo necesitaba de 200 segundos para resolver un problema que le tomaría 10,000 años a la supercomputadora más rápida de ese momento. Por supuesto que se puede decir un sinfín de cosas sobre por qué las computadoras cuánticas son un punto de inflexión en cómo procesar volúmenes de información que ni en nuestros sueños podemos dimensionar. Y por supuesto que se tendría que decir sobre su funcionamiento, que a diferencia de una computadora ordinaria donde la unidad mínima de información se reduce a representarse o por un 0 o por un 1, las computadoras cuánticas usan bits cuánticos o qubits. Tendríamos que preparar una representación visual de cómo podría verse un qubit, pero con el miedo de que se piense que lo importante es cómo se ve y no el por qué se usa a fin de cuentas. Para eso diríamos que al usar sistemas cuánticos, lo que importa no es la representación visual,
sino que un qubit forma un continuo entre el 0 y 1, pudiendo tomar cualquier posibilidad. Luego buscaríamos cualquier oportunidad para mencionar que para mayor información puedes consultar nuestro material previo que habla sobre la mecánica cuántica, pero tiene que ser muy sutil para que nadie piense que es autopromoción, guiño guiño. Tendríamos que citar aplicaciones, porque siempre se pregunta por las posibles aplicaciones, y ejemplos como el diseño de baterías livianas para automóviles y aviones, o el de nuevos medicamentos no podrían faltar, y no, por el momento no hay ningún indicio de que se pueda usar para jugar videojuegos, lo siento. Tendrás que seguir bajando la resolución para que tu computadora no explote. Aunque rápidamente tendríamos que aclarar que para que estas computadoras puedan lograr este tipo de avances, aún faltan años de trabajo científico y tecnológico. Seguramente te surgiría la duda de qué fue entonces lo que se calculó, y buscaríamos explicarlo haciendo una comparación, diciendo algo así como: la computadora cuántica de Google logró superar una computadora ordinaria en simular ser una computadora cuántica. No, pero ya hablando en serio, tendríamos que explicarte en la tarea en la que la supremacía fue alcanzada. Fue en generar la distribución de probabilidad de tener una secuencia particular de ceros y unos, usando más de 50 qubits, y por supuesto tendremos que explicarte que esto requiere una enorme dificultad, ya que se tiene que mantener a bajas temperaturas para que las propiedades cuánticas de esa cantidad de qubits pueda ser persistente. Y por supuesto que podríamos explicarlo, pero no lo haremos. Bueno, aunque técnicamente te acabo de contar lo básico, y mejor comenta si te gustaría que hablemos de la computación cuántica en detalle. El punto es que al intentar explicarlo, nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad cuando se alcanzan estos logros tecnológicos? ¿La apreciación es distinta realmente si lo comparamos con el pasado? ¿O actualmente los avances científicos ya no ocurren sin que el mundo se entere porque tenemos internet? Mientras que pertenecemos a la generación que pudo presenciar el descubrimiento del bosón de Higgs, la primera fotografía de un agujero negro y el alcance de la supremacía cuántica, parece que sigue siendo disfrutados por un número reducido de personas. Y mientras unos logran ver cuál es el camino a seguir y no pueden contener la emoción, lo mismo puede desalentar a quienes les puedes prometer lo que puede llegar a ser, pero no les es suficiente porque buscan la inmediatez. Por supuesto que no todo mundo es ni tiene que ser experto en el tema, pero en cualquier caso podemos invitar a las personas a la siguiente reflexión. Mucho se dice en el mundo del arte que no se necesita ser un gran artista para poder apreciar una obra de arte, y honestamente no podría estar más de acuerdo. Incluso en algunos países se incentiva a la expresión y apreciación artística. ¿Por qué no se ha visto la ciencia y la tecnología desde esa perspectiva? ¿Por qué hay quienes estarían convencidos de que si hubieran estado en aquellas épocas que ahora vemos como parte de la historia, sí lo hubieran apreciado? Entendemos que acarrear con los conflictos del pasado limitan a los países a buscar las soluciones del presente, pero definitivamente aplazar la inversión en ciencia y tecnología solo es hipotecar nuestro futuro. Quizás estas ideas sean solo puro cuento, pero desde This Charming Quark buscaremos impulsarlo y con tu apoyo lo lograremos. Y si decides compartir esta reflexión, solo recuerda que cuando cuentes cuentos cuánticos con computadoras cuánticas, cuenta con computadoras cuánticas. ¿Cuántos cuentos cuánticos con computadoras cuánticas cuentas?